La lección de hoy se trata de fracciones. Es una expresión de un cociente no resuelto, donde b siempre tiene que ser distinto de 0. El numerito que ponemos sobre la línea fraccionaria lo vamos a llamar numerador. Y el que va debajo de la línea fraccionaria lo vamos a llamar denominador. Esta expresión es un cociente no resuelto. Entonces, vamos a decir que A sobre B es igual a decir A dividido B. ¿Cuál es la diferencia? Acá puedo expresar el cociente y no resolverlo. Si lo escribo así, acá estoy expresando, ¿sí?, la operación de la división, por lo tanto tengo que hallar el cociente. Son expresiones idénticas, significan lo mismo, vamos a darle un tratamiento distinto. Esto es una fracción y nos vamos a concentrar en la fracción. La fracción A sobre B. Dijimos B distinto de 0. Entonces, ese tipo de fracciones pueden ser propias. Pueden ser impropias. O pueden ser aparentes. Algebraicamente, ¿cómo me doy cuenta si son propias? A tiene que ser menor que B. Estoy hablando de A sobre B. ¿Está? Son impropias cuando A es mayor que B. Y son aparentes cuando A es múltiplo de B. ¿Está? Voy a poner un ejemplo. A menor que B. 3 cuartos. 5 tercios. Y A es múltiplo de B. Por ejemplo, 6 es múltiplo de 3. Los números tienen una representación gráfica, donde yo puedo interpretar de qué fracción se trata. Voy a hacer un rectángulo, ustedes lo van a hacer del tamaño que ustedes quieran. Por ejemplo, habíamos puesto, vamos a decir, 3 cuartos. Entonces, a mi entero lo voy a dividir en 4 partes iguales. El primer rectángulo lo tengo, 3 cuartos. Fíjense, 3 cuartos dividí en 1, 2, 3, en 4 partes, de las cuales voy a pintar solo 3. 1, 2, 3. Esta gráfica corresponde con esa fracción. Esta dijimos, esta la vamos a llamar propia. 6 quintos. Me dice que mi entero lo divide en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, pero me pide que pinte 6. Entonces no me alcanza. Necesariamente tengo que hacer otro rectángulo idéntico. Y acá sí no tengo permitido ninguna diferencia. Bien, vuelvo a revisar. A cada uno de mis enteros los dividí en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dice que voy a pintar, o tengo que pintar, 6. Hasta acá tengo 5, pinto una más. Tengo 6 quintos. Representa 6 quintos. Fíjense, esta dijimos que es propia porque es una fracción. Esta es impropia. ¿Por qué es impropia? Porque tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Después está la otra, que es aparente. Por ejemplo, 6 tercios. 6 tercios. Ya dibujé. Fíjense que hay una diferencia entre el rectángulo de arriba y el de abajo. O sea, el tamaño no tienen que ver una con la otra porque en realidad no las estoy comparando. Les estoy mostrando cómo se lee o cómo se representa gráficamente. 6 tercios. Me dice que lo divide en 3.
1, 2, 3. Ya de antemano, ¿por qué hice 2 enteros? Porque sé que con 3 no me va a alcanzar para pintar 6. Entonces, ahora cada entero lo dividí en 3 partes y voy a pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinté las 6 partes. Representa 6 tercios. Fíjense, parece una fracción, pero en realidad hay un entero y hay otro más. O sea, hay 2 enteros. Por lo tanto, a esta fracción la voy a llamar aparente. Otra clasificación que podemos encontrar está entre la impura o número mixto y la pura, la fracción pura. Fíjense si yo tengo 7 medios. Es una fracción pura. Lo que quiero hacer es llevarla a que se convierta en un número mixto o fracción impura. ¿Qué voy a hacer para hacer eso? Cálculo auxiliar. 7 dividido 2, 3, sobra 1. No busco decimales. Lo que voy a interpretar es, el 3 es mi parte entera, o sea, el cociente va a ser la parte entera, el resto sobre el denominador. Entonces, 7 medios es una fracción pura. Haciendo la división, lo voy a convertir en un número mixto. Vamos a poner otra. 9 cuartos, por ejemplo. Acá está escrito como fracción pura. Lo que la quiero llevar es a número mixto. ¿Qué voy a hacer para lograrlo? Voy a hacer 9 dividido 4, eso da 2, sobra 1. Y lo dejo ahí. Entonces, la parte entera vale 2 y la parte fraccionaria vale 1/4. Es el resto sobre el denominador. 8, 1/2. ¿Qué van a hacer ustedes? El denominador es 2. 2 por 8, 16 más 1. Entonces, la fracción pura va a ser 17 medios. 3, 5 sextos. Denominador 6. 3 por 6, 18. Más 5, 23 sextos. Hacemos una más. 7, 3 cuartos. Como denominador es 4. 4 por 7, 28. 28 más 3, 31 cuartos. La simplificación. Ejemplos. Cuando pienso en simplificar, voy a pensar cuál es el divisor común a ambos números. El máximo, a veces no me sale el máximo. A veces me doy cuenta del divisor, no importa. Lo que pasa es que requiere más trabajo. Fíjense, entre el 4 y el 6, ¿quién lo divide? Lo divide el 2. Por lo tanto, esa fracción me va a dar 4 dividido 2, 2. 6 dividido 2, 3. ¿Está? ¿Hay un divisor entre el 2 y el 3? No. ¿Puedo seguir trabajando? No. Entonces ya simplifiqué mi fracción. Acá tengo el 7 sobre 21. ¿Quién divide al 7 y al 21 en forma simultánea? El mismo 7. 7 dividido 7, 1. 21 dividido 7, 3. Fíjense, ¿hay algún divisor entre el 1 y el 3? ¿Un divisor común entre los dos? No, quiere decir que termine. 5 y el 10. Divisor común. El 5. 5 dividido 5, 1. 10 dividido 5, 2. Entre el 1 y el 2, ¿hay algún divisor posible? No. Quiere decir que simplifiqué y la hice irreducible. ¿Qué quiere decir irreducible? Que no puedo simplificar más porque no tengo oportunidad. Fíjense, 10 sobre 100 avos. En este caso, en vez de pensar en una división, tachamos un 0 del numerador y 1 del denominador. Por lo tanto, la fracción nos va a quedar 1 sobre 10.
Entre el 1 y el 10 tampoco hay divisores comunes, salvo que sean el 1, pero dividir por 1 no tiene sentido. Por lo tanto, vamos a decir que es irreducible. 8 y 16 avos. No sé. 2. Dividí por 2. 8 dividido 2, 4. 16 dividido 2, 8. Fíjense, ¿esto está mal? No, no está mal. Está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque en realidad entre el 4 y el 8 hay divisores comunes. Yo les había dicho que uno tiene que elegir el máximo común divisor entre los dos. ¿Qué pasa? A veces no se nos ocurre, a veces no lo conocemos. ¿Qué pasa? ¿Podemos ir de a poco? Sí, podemos ir de a poco. Solo que fíjense que ahora tengo que repetir la operación. Tengo que volver a dividir. 4 dividido 2, 2. 8 dividido 2, 4. ¿Terminé? No. Porque entre el 2 y el 4 todavía tiene el 2 como divisor común. 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. Ahora sí, no puedo simplificar más porque entre el 1 y el 2 ya no tiene divisores comunes. ¿Está bien? ¿Está mal? No, está incompleto. Bien, y en el último ejemplo, 10 veinteavos. Dijimos, tacho los ceros y que me va a quedar un medio. Entre el 1 y el 2. ¿Hay algún divisor común? El 1. Pero nunca dividimos por 1 porque no tiene sentido. Trabajar con amplificación. A sobre B quiero amplificar, por lo tanto voy a multiplicar a ambos números, a la fracción, por el mismo número. Entonces me va a quedar, por ejemplo, si fuera 3/4, lo quiero amplificar y voy a multiplicar por 3. Me va a quedar 9, 3 por 4, 12. Si tengo 5/4, lo quiero multiplicar por 101. Entonces me va a quedar 505 sobre 404. Acá tengo la libertad de que puedo amplificar por el número que a mí se me ocurra. No tengo una restricción, pues no tengo que fijarme si es divisor o no. Lo quiero amplificar por 7. 2 por 7, 14 y 7 por 7, 49. ¿Está? Una vez que amplificamos y simplificamos, podemos hablar de fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes? Fracciones se escriben distinto, pero valen lo mismo. Por ejemplo, si yo pienso en un medio, les puedo asegurar que es equivalente con 4 octavos. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Yo les aseguro que son equivalentes. ¿Cómo van a hacer ustedes? Una, o hacen la representación gráfica, dos, simplifican algebraicamente. Fíjense, voy a buscar un divisor entre estos dos. 4 y lo voy a dividir en 4. Vuelvo a copiar mi fracción original, un medio. 4 dividido 4, 1. 8 dividido 4, 2. Son equivalentes. ¿Está? Se escriben distinto, pero significan lo mismo. El lugar que ocupan en la recta es el mismo. Fíjense, ¿son o no son equivalentes? Vamos a ver, ¿por cuánto voy a dividir? Puedo dividir por 8. Y a este lo voy a dividir por 8. 8 dividido 8, 1. 16 dividido 8, 2. Vuelvo a copiar en fracción. Y sí, son equivalentes. ¿Está? Acá es cuando yo descubro si son equivalentes. Vamos a suponer que yo les pida en la consigna 3/4. Escriban dos fracciones equivalentes a esta. Ustedes tienen que escribir. Entonces, una de ellas sería, por ejemplo, 6 octavos. Y otra, vamos a escribir 9 doceavos. Ahora la pregunta, ¿cómo saben? ¿Qué hice yo? 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Estoy segura que es equivalente. Y en este caso, ¿qué hice? La multipliqué por 3. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. ¿Se entiende?
Entonces, ustedes pueden simplificar y amplificar para saber si las fracciones son equivalentes. Vamos a hablar de comparación y de orden. 3/4, 5 séptimos. ¿Quién de las dos es más grande? Lo que ustedes van a hacer, como cálculo auxiliar, la multiplicación de los extremos. Voy a multiplicarlo por 3. Y al 5 lo voy a multiplicar por 4. 3 por 7, 21. 5 por 4, 20. Esto se lee 21. Es mayor que 20. ¿Está? Entonces, esto es un cálculo auxiliar que yo hice para darme cuenta. Este símbolo tal cual lo puse acá, lo voy a escribir acá. Entonces, si esto fuera una herencia, ¿qué me conviene a mí? ¿Recibir 3/4 o 5 séptimos partes? Me conviene recibir 3/4 porque es un poquito más. 4/5 y 5 sextos. ¿Sí? ¿Qué me conviene? Cálculo auxiliar, hago 4 por 6 y por otro lado hago este 5 por este 5. 4 por 6, 24. 5 por 5, 25. Fíjense que el símbolo ahora lo pongo al revés, porque voy a decir que 25 es más grande que 24. De la misma forma que hice anterior, como si fuera que lo saco de acá y lo pongo acá. Entonces, 4/5 se lee 4/5 es menor que 5 sextos. 3/4 es mayor que 5 séptimos. Y acá voy a decir que 4/5 es menor que 5 sextos. Un medio, un cuarto, un quinto, un tercio, un décimo. Escribí 5 fracciones en la pizarra y las quiero ordenar en una recta numérica. Ustedes saben que arranca el 0, en algún lugar estará el 1. La idea es dónde están las fracciones. Entonces, ¿qué voy a hacer algebraicamente para saber quién es mayor, quién es menor? Entonces, fíjense, tengo 10, tengo 5, tengo 3. Voy a buscar un múltiplo, un número que sea múltiplo de 10, un múltiplo de 3, un múltiplo de 5, múltiplo de 4. Voy a pensar en el 60. Voy a escribir mis 5 fracciones con denominador 60. ¿Qué estoy haciendo? Estoy amplificando, ¿sí? Para poder compararlas todas juntas. ¿Qué le hice al 2 para convertirlo en 60? Lo multipliqué por 30, por lo tanto al 1 también. ¿Qué le hice al 4 para convertirlo en 60? Lo multipliqué por 15, por lo tanto al 1 también. Lo multiplico por 15. ¿Qué le hice al 5 para escribirlo como 60? Lo multipliqué por 12. Entonces al 1 también. ¿Qué le hice al 3? Lo multipliqué por 20, por lo tanto al 1 también. Finalmente, ¿qué le hice al 10? Lo multipliqué por 6, por lo tanto al 1 también. Vamos a ordenar de menor a mayor. 6 sesentavos. Esta ya lo usé. Ahora voy con esta. 12,60. Esta, 15. 15,60 avos. Después, 20. 20,60 avos. Y por último, 30,60 avos. ¿Quién es quién? Acá están ordenadas. Esta es un medio. ¿Sí? Esta, 15,60 avos, ¿quién es? Un cuarto. Después, 12,60 avos, un quinto. Un tercio es 20,60 avos. Y un décimo es 6,60 avos. Fíjense, buscando el común denominador, igual, las amplifiqué y las pude ordenar. Entonces, de todas las fracciones, la menor es un décimo y la mayor de las fracciones es un medio.